actividades principales. La primera es reproducir los hongos de forma masiva. Para que le echen un vistazo, no podemos contaminar el área, pero lo que ven allá son matrices de arroz con... ay, perdón. En las matrices, o sea, las bolsitas con arroz, lo que contienen esas bolsitas es arroz. Estos hongos, además de ser entomopatógenos, son saprófitos. Sapro significa muerto y fitoplanta, como antes a ver. Entonces, si además es saprófito, ¿qué quiere decir? Como era entomopatógeno, quería decir que causaba enfermedad a los insectos, como también es saprófito, ¿qué quiere decir? Que se alimenta de plantas muertas. Que se alimenta de plantas muertas. Muy bien. Entonces, generalmente los cereales son buenos sustratos para que este tipo de hongo crezca, ¿ok? Porque se alimentan de materia muerta. Una vez que acaban de crecer ahí en las matrices, así como vieron, se les tiene que dar temperatura. Si ven, pues se sintieron, está un poquito más caliente que acá afuera. Se les tiene que dar humedad, ese arroz tenía agua, ese arroz se esteriliza para que asegurarse que no crece ningún otro microorganismo que no sea el entomopatógeno, ¿ok? Ya cuando creció el hongo, ya espuruló, ya se ve así como cafecito. Esta cepa es una cepa de Cordyceps javanica, también le dicen Isaria javanica porque antes se llamaba así. Esta cepa es especialista en ser patógena de Diaphorina citri. ¿Qué ocasiona Diaphorina citri? Un virus. No, es una bacteria, es el vector de una bacteria ¿qué ocasiona la bacteria? Ahí estoy soplando tantas. El HLV, ¿ok? O dragón amarillo o Guanyloming. Entonces, enferma a los cítricos, este hongo lo estamos produciendo para mandarlo a las zonas citrícolas del país, ¿ok? Entonces esa es una de nuestras funciones, reproducción masiva de hongos. Nuestra otra función es échame esto porque ya con tu calorcito lo vas a... Allá les dijeron que tenían 1000 y pico cepas, ¿cierto? Hay muchas cepas, muchas Boveries bacianas, todas son Boveries bacianas, muchos Metarrhizum acridum, todos son Metarrhizum acridum, Metarrhizum anisople, así como nosotros, todos somos humanos, pero no todos somos especialistas en una cosa. Nos vamos especializando en cosas dependiendo de nuestras habilidades. Los hongos también se han ido especializando en un orden, o en una familia, en un orden, o en un género de insectos, tal que son especialistas en matar a ese insecto. Como nosotros no sabemos, tenemos que hacer pruebas, prueba y error, prueba y error, prueba y error, como lo que ven en la caja. O sea, agarrar insectos, infectarlos con el hongo y ver que efectivamente se ocasiona la infección, ¿ok? Normalmente partimos de una batería de unas 30, 40 cepas de la colección que escogemos porque sabemos que antes ya lo encontraron en la colección matando a un orden de insecto particular. Que si coleópteros, coleópteros, que si lepidópteros, lepidópteros, que si lo que sea que necesitamos, nos traemos a todos los que sabemos que han matado lepidópteros, por ejemplo. Y luego acá prueba y error, hasta que encontramos una cepa que mata suficientes insectos. Normalmente nos quedamos con una batería de 4 o 5, de 40 con las que empezamos, y empezamos a probar sobre el sustrato sólido, porque necesitamos encontrar un equilibrio entre una cepa que produzca bien y mate bien. De nada sirve al revés, ni cualquiera de las dos, que produzca mucho y muchos conidios, que mate poco, ni al revés, que mate mucho y que produzca poco. Eso no es rentable. Entonces hay que buscar el equilibrio. Luego que ya encontramos el equilibrio que produce bien en sustratos sólidos, pues ya van y se aplican en el campo. Cuando la investigación ya está muy avanzada, incluso sabemos qué cepa es mejor en qué área, en qué clima del país. Afortunadamente tenemos muchos climas en este país. Cuando la investigación ya está muy avanzada, eso es lo que se sabe, ¿verdad? Además, hacemos control de calidad o verificación de parámetros biológicos, como se le dice ahora.
llegan productos comerciales que son aplicados en las campañas coordinadas por el Senacica. Nosotros verificamos que efectivamente traigan el número de conidios que trae, que dice la etiqueta, que germinen, porque el primer pasito del proceso infectivo es la germinación. ¿Ya les contaron el proceso infectivo? ¿En alguna materia? Adhiere al insecto. Ajá, entra al cuerpo, sale, ¿sí? ¿Todo eso ya? Muy bien. Entonces, como el primer pasito del proceso infectivo es la germinación, verificamos que efectivamente ese producto que llega acá germina. Y cuando son polvos que tengan un bajo porcentaje de germinación, porcentaje de humedad, porque eso incrementa la vida de anaquel, ¿va? Es básicamente, yo siempre les digo que es tratar a los hongos como tratarían una semilla de una planta, ¿ok? ¿Cómo guardarían una semilla de una planta? No en la bodega más caliente que tengan, ni en el sol directo. ¿Cómo? En un lugar fresco, preferentemente refrigeración, así como vieron que yo saqué eso de refrigeración. ¿Qué más? Sin humedad. Sin humedad. ¿Y qué más? Se puede, oscuras. Muy bien. Entonces, todas esas condiciones le tiene que dar a los conidios de los hongos hasta que puedan aplicarlos en campo. ¿Ok? Hay que seguir la cadena de frío. ¿Son agrónomos? Sí. No van a ser agrónomos. Para este tipo de productos hay que seguir la cadena de frío hasta que se va a aplicar. Entonces, no recomiendo que lleguen a una casa agrícola, pidan un hongo, ya sea antagonista o entomopatógeno, y les digan, sí lo tengo, y se los den del anaquel y se los entreguen ahí todo soleado, todo caliente, todo. No sirve, no va a servir, ¿va? Porque hay que mantener la cadena de frío hasta que se aplique en campo. Ya en campo, pues ya lo abren, el producto recupera humedad del ambiente, ustedes hacen sus suspensiones y las aplican en campo. El enemigo natural de estos hongos son la radiación ultravioleta del sol, altas temperaturas y baja humedad. Como saben, a los hongos les gusta la humedad. Entonces, ¿qué hay que hacer para evitar eso? No aplicarlos durante el día en pleno sol, sino por la tarde-noche. Si llovió, pues que mejor, pero si no, un riego para que tengan humedad. ¿Qué más? Pues básicamente esos cuidados. No transportarlos en la caja de la camioneta, sino en la cabina, ese aire acondicionado mucho mejor. ¿Qué más? No hacer esas prácticas de reproducir hongos por su cuenta. Si ven acá, como con todo el equipamiento, a veces las matrices se contaminan. Cuando ustedes hacen esas prácticas de agarrar un tambo, echarle melaza, echarle no sé qué tanto revoltijo hacen ahí, y luego avientan un producto comercial, en el mejor de los casos reproducen el hongo que quieren reproducir, en el mejor. Desafortunadamente lo que reproducen son unas estructuras que son muy lábiles, son muy sensibles a estos parámetros. Cuando están adentro del insecto, yo creo que les contaron que había blastosporas y micelio. ¿Ok? Hay blastosporas y micelio porque no hay oxígeno. ¿Ok? Bueno, cuando el insecto se muere, el hongo tiene que salir de regreso para afuera, que es lo que ven en la caja, y afuera, cuando ya sensa un montón de oxígeno, es que es purula, porque si no, no es purula. ¿Ok? Lo que hacen en los tambos esos es más o menos lo mismo. En el agua hay bien poquito oxígeno, en el agua no va a esporular más que lo que toca con el aire, ¿va? Entonces, en el mejor de los casos, y si tuvieron suerte, reproducen las esporas y micelio, que son muy sensibles a la radiación ultravioleta y a la desecación, pero en el peor de los casos no van a reproducir al entomopatógeno, van a reproducir cualquier otra cosa. Pero pues ustedes ven que hay que burbujear, que hay todas mis cosas, y dicen, sí está bueno, y lo aplican. Entonces, no hagan eso, no hagan esas prácticas, ¿ok? ¿Qué más? Además, reproducimos de manera masiva el hongo fitopatógeno que tienes tú, antagonista que tienes tú en la mano. Allí, nosotros los tenemos, esta cajita y esa cajita, porque si a estos hongos los pasas muchas veces por medios artificiales sucesivamente, empiezan a apagar genes, porque pues no necesitan genes de virulencia para crecer. Bueno, ahí en esa caja pequeña, ¿va? Entonces, para mantenerlos como activos, con esos genes prendidos, es que los pasamos por insecto para que
pasen por un proceso de infección, prendan esos genes y ya con esos genes prendidos los reproducimos en arroz. Y eso porque pues también nos dedicamos a la reproducción masiva del hongo tricoderma contra Fusarium, que es el rosita que ven ahí. Yo creo que eso también se les enseñaron. Eso nosotros lo hacemos para reactivación, también para que vayan todos esos genes prendidos en la producción masiva. ¿Hasta acá alguna duda? Ahora al revés, a ver qué tal me queda. Les platico rapidísimo lo que trabajamos aquí en la parte de bacterias, ¿de acuerdo? Y al final les cuento cómo es que funciona o cómo es que actúa contra los hongos, ¿sale? Lo principal en lo que trabajamos aquí son sistemas de producción, ¿sale? Hay dos sistemas de producción principales para microorganismos y para bacterias, ¿sale? Fermentación en medio líquido o cultivo en medio líquido, ¿sale? Todos los nutrientes, ¿sale? Fuente de carbono, fuente de nitrógeno, minerales, los tienen en una fase líquida, ¿sale? Y está la otra que es cultivo en medio sólido, ¿sale? Donde los nutrientes, también fuente de carbono, fuente de nitrógeno y minerales los tienen en una fase sólida o en un sustrato sólido, ¿sale? Que no solo tiene función de sustrato, también de soporte, ¿de acuerdo? ¿Sale? ¿Quién lo usa o dónde más se usa? Lo usan las industrias, ¿sale? Los productores que tienen lana, porque más o menos ¿cuánto creen que cuesta este tipo? Medio. ¿Manda? Medio millón. Ok, exacto. Este costó 600,000 pesos, bueno, le costó al centro, 600,000 pesos. Entonces ya dependiendo de las capacidades o del volumen de trabajo, aumenta el precio, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que controlas aquí en este? Es como si fuera un matraz, ¿sale? Pero más grande. ¿Qué es lo que controlas? En primera tienes un control de temperatura, ¿sale? Aquí hay una barra que te permite el control del caldo de cultivo, ¿sale? ¿Qué más controlas? Aireación en tu sistema, ¿sale? Por medio de burbujeo. Hasta abajo tienen un difusor, ¿de acuerdo? Donde sale el aire en forma de burbujas, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Controlas la homogeneidad del sistema, ¿sale? Allá ustedes tienen un agitador orbital, que lo único que hace es agitar de forma orbital su material, ¿sale? En este caso tienen aquí baffles, ¿sale? Tienen aquí 3 palas, ¿sale? Que les permite romper ese vórtex que se forma por la agitación orbital, ¿sale? Entonces, por lo tanto, tienen una homogeneidad y una mejor agitación, ¿sale? Entonces, cualquier punto donde ustedes tomen una muestra aquí va a tener la misma concentración, ¿sale? A eso me refiero con que todo sea homogéneo, tanto temperatura, concentración de oxígeno, concentración de sustrato. La biomasa que se produce va a ser la misma en cualquier parte del bioreactor, ¿sale? ¿Qué más? También un control de espuma, porque resulta que en los cultivos del medio líquido, y dependiendo del medio de cultivo que sea el microorganismo, va a formar espuma, ¿sale? Y ese se vuelve un problema porque te puede tapar los filtros o las entradas de tu equipo. O incluso puede salirse y se te contamina tu bioreactor, ¿sale? El control de espuma es esa agujita que ustedes ven al fondo, como aguja de jeringa, ¿sale? Entonces cuando la espuma sube, llega a esa agujita y se activa una bomba que suministra antiespuma, ¿sale? Y así baja la espuma. Eso es muy importante en los sistemas líquidos, ¿de acuerdo? Ese es el cultivo en medio líquido, ¿sale? Acuérdense, el que más se usa. ¿Por qué lo usan las industrias? Porque tienes todo el control de esas variables, entonces tu producción es muy rápida. ¿De cuánto? En el caso de las bacterias que trabajamos aquí, 24 o 36 horas ya tienes tu producto listo, ¿sale? Ahora, nos pidió el gobierno que trabajáramos en una propuesta, pero para pequeños productores de maíz, ¿sale? De 1 o 2 hectáreas.
que nosotros les digamos que necesitan este equipo para producir su bacteria y todo patógeno, pues nos van a decir que no, que pues vienen a comprarse su químico de 150 o 200 pesos, ¿sale? Entonces, la opción es al igual que lo que se hace con hongos, ¿sale? Una bolsita de plástico, tu sustrato, salvado de trigo horneado, agua y tu inóculo, tu semilla de arranque, ¿sale? Y luego lo dejas fermentar 5 días y ya tendrías tu producto, ¿sale? Entonces, esas son las dos opciones en sistemas de producción, ¿sale? ¿Qué más hacemos? También vamos a campo, traemos muestras de suelo. Traemos muestras de suelo de insectos infectados, ahora una parte de la planta, la traemos aquí al laboratorio, las procesamos y aislamos cepas, nuevas cepas, ¿sale? Con potencial control, sobre todo con el gusano cogollero que lo estamos desarrollando ahorita, o con algún fitopatógeno. Y entonces aquí las crecemos y las conservamos, ¿sale? Que son circulitos de papel filtro. ¿Dónde? Conservamos. Y ahorita les voy a decir por qué las conservamos aquí. Porque forman una esporita y esa espora es muy resistente. Entonces, mientras esté seca, les va a resistir muy bien. Y luego, ¿qué hacemos? Tomamos un circulito de papel filtro y lo agregamos en medio de cultivo. Usamos matracitos o matracitos más pequeños, dependiendo de la prueba que vayamos a hacer. Y ya de aquí la dejamos crecer, que se desarrolle, que produzca la proteína, la proteína que tiene actividad, la esporita, y esta muestra la tomamos y hacemos ensayos contra esporóptera. Si mata esporóptera, es buena para gusano cogollero. O si funciona muy bien para controlar Fusarium, pues es buena como antagonista, ¿de acuerdo? Pero usamos el mismo producto, ¿sale? ¿Sí? ¿Todo bien hasta ahí? Tanto la fermentación líquida como la fermentación, e incluso de productos comerciales. ¿Han visto, han usado productos comerciales de Bacillus thuringiensis o Bacillus subtilis? Sí. ¿Sí han usado? ¿En qué presentación los han usado? En líquida. También hay sólida, salen, vienen en polvo, granulado, ¿sabes? ¿Cómo es que funciona? Bueno, esto ya se los platiqué. Las bacterias que trabajamos aquí, y la mayoría de control biológico, son bacilos, forma de bacila, ¿de acuerdo? También le llaman bastoncito, pero yo suelo llamarlos más como cilindros, ¿sale? Como salchicha, porque así es como se ve en un microscopio de alta definición, ¿sabe? Vean, cuando los están trabajando aquí, muchachos, tanto en el líquido como en el sólido, y tiene todos los nutrientes, va a crecer en forma de bacilo, y así se va a dividir, ¿sale? Va a crecer, se va a duplicar. Cuando se agotan los nutrientes, ¿sale? Tanto en el líquido como en el sólido, les va a formar una unidad de resistencia y prevalencia que se llama espora. ¿Sale? ¿Una qué, disculpe? Espora. Algo homólogo con los hongos, sí, sería su conidio. ¿Sale? Sería como la semilla. ¿De acuerdo? Esa unidad de resistencia va a ser la encargada de que el material genético y biomoléculas necesarias para que una vez que encuentre otra vez otro nicho donde tenga nutrientes, vuelva a formar el bacilo, se vuelva a multiplicar y otra vez se vuelve a formar la esporita. Ese sería como su ciclo de la bacteria. ¿Sale? ¿De acuerdo? Y vean que ahí al ladito. ¿Qué les parece? Está el de vidrio, pero este está hecho de proteínas. ¿Sale? Proteínas que tienen actividad insecticida. ¿De acuerdo? ¿Sale? ¿Y cómo se llama esta bacteria? Bacillus thuringiensis. ¿Sale? Les produce una espora y un cristal, y ese cristal está hecho de proteínas. ¿De acuerdo? ¿Sale? Bacillus subtilis también produce una espora, pero no produce un cristal. ¿Sale? ¿De acuerdo? ¿Cómo es que funciona? Lo que nos vende, muchachos, o el producto que nosotros obtenemos de la fermentación es el cristal de la espora. Eso es lo que va en el fórmula. Y lo que tiene la actividad
son ambos, y ahorita les voy a platicar por qué ambos tienen actividad. La entrada del primero que actúa es el cristal, ¿sale? Entonces tú asperjas tu producto en tus cultivos, viene el insecto, se lo come, ¿sale? Se come el follaje, donde está el cristal y la espora, entonces viaja en el intestino, el pH de los insectos es alcalino, y entonces el cristal se solubiliza. ¿De qué estaban hechos los cristales? De proteínas insecticidas. Se liberan las proteínas, pero esas proteínas que se liberaron aún no son activas, ¿sale? Siguen viajando en el intestino, y justo cuando llegan al intestino medio del insecto, ahí hay enzimas que cortan esas proteínas, y ahora sí se libera una que ya es activa, ¿sale? Esa que ya es activa, ahora reconoce a los receptores de la célula del intestino del insecto, y entonces se producen poros. Y entonces todo lo que está en el intestino puede pasar a la hemolina. Y se hace ahí todo un licuado, ¿no? De todo contra todo. Y así es como muere el insecto. ¿Sale? Ese es como funciona Bacillus thuringiensis o las bacterias entomopatógenas. ¿Sale? Hay algunas bacterias entomopatógenas que no producen cristal, como el caso de Serratia entomophila, que es muy buena para controlar gallina ciega. Ella no produce un cristal, pero sí produce proteínas solubles. O sea, no están cristalizadas, pero sí produce proteínas que tienen la misma actividad, ¿sabe? Que actúan sobre el intestino y así matan al insecto. Entonces, ¿cómo sería el mecanismo de acción de las bacterias entomopatógenas? ¿Qué tiene que pasar primero? Se lo tiene que comer. El insecto se tiene que comer a la bacteria entomopatógena. Entonces su mecanismo de acción sería por digestión. ¿Sabe? ¿De acuerdo? Ahora, ya comentamos que actúa en las células del intestino del insecto y produce poros, y entonces se hace ahí un licuado, ¿no? Si nosotros consumimos esos productos, nos produciría lo mismo en nuestras células de nuestro intestino. Claro que no. ¿Por qué no? Ah, ok. No sé. Ok. ¿Por qué no? No tenemos las mismas enzimas en el intestino. Exacto. No tenemos los mismos receptores, ¿sale? Y las proteínas insecticidas son muy específicas, ¿sale? Tan específicas como, por ejemplo, en el caso de otra vez Bacillus thuringiensis, no solo hay un Bacillus thuringiensis que les mata todo, ¿sale? No, hay variedades que son muy específicas para dípteros, para mosquitos. El caso de variedad israeliensis, ¿sale? Solo les va a matar mosquitos. Si ustedes la quieren usar para controlar lepidópteros o coleópteros, nomás no lo va a hacer, ¿sale? Y también hay variedades específicas para lepidópteros y coleópteros, ¿sale? El caso que les mencionaba de Serratia, ¿sale? Para controlar gallina ciega. La gallina ciega que coleóptero, ¿sale? Y solo mata el coleóptero. Serratia entomophylla. ¿De acuerdo? Perfecto.